Bien, ¿halló la cita? Libro de Éxodo, capítulo 13, del versículo 17 al 22. Leo como está escrito en el nombre del Señor. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, que se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Que por la lectura de su palabra seamos edificados y bendecidos. Cierra un minutito sus ojos, Señor. Acompáñanos en esta tarde para poder, Señor, oír con claridad su palabra. Ella nutre nuestras vidas, ella edifica nuestros corazones, y en esta hora permítenos, Señor, sentir convicción acerca de sus promesas, acerca de su palabra, Señor, en esta hora. Bendiga, Señor, a quienes van a oír esta palabra y quienes estamos especialmente el día de hoy aquí en su casa. Su favor y bendición continúe con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy quiero hablarles acerca de que Dios camina conmigo. Dios camina conmigo. ¿Tiene seguridad de eso? Si no tiene tanta seguridad, hoy día tenemos que salir de aquí, de este lugar, convencidos de que Dios realmente es quien camina conmigo. Podemos tener nosotros en nuestra vida a veces personas que nos acompañan en diferentes procesos, en diferentes circunstancias, pero frente a la palabra del Señor debemos tener la seguridad de que realmente el Señor, Dios Todopoderoso, es quien camina con cada uno de nosotros, camina con su pueblo. Ahora estamos frente a este episodio en donde el pueblo de Israel comienza su trayecto de libertad. Está en el inicio. Dios ya los había liberado de la mano opresora del pueblo de Egipto. ¿Qué regalo más maravilloso es la libertad? Quienes estuvimos el día jueves predicando el Evangelio, yo les comentaba a la gente la importancia de ser libres, pero no esta libertad que parece ser que no tengo grillete, no estoy tras las rejas, sino que la libertad que provoca el Hijo de Dios a nuestra vida. Pues si el Hijo libertare, dice la Escritura, entonces seréis verdaderamente libres. Y lo que el pueblo de Israel estaba experimentando era el regalo de la libertad. Ahora este regalo debemos aprender a disfrutarlo de la manera correcta, porque la libertad puede transformarse en libertinaje. La libertad es un regalo maravilloso que va a depender de usted y de mí cómo nosotros la disfrutamos y cómo nosotros la vivimos. Pero cuando usted y yo no logramos entender el real concepto de la libertad, ¿sabe usted que eso puede ser muy dañino para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo en nuestra vida de cristiano? Entonces, estos hombres y mujeres que habían salido de la opresión, que habían salido de la esclavitud, ya no eran más oprimidos, porque el Señor con mano fuerte, mano poderosa, los había sacado de ese yugo de esclavitud, y de pronto se ven ya camino a esa tierra que el Señor le había prometido, una tierra donde iba a fluir leche y miel, es decir, que iba a ser muy abundante. Iba a ser muy dulce vivir en ese lugar. No iban a tener tantas preocupaciones. Entonces, estos hombres y mujeres ya no serían más esclavizados y oprimidos por los egipcios, porque Dios había dado el regalo de la libertad. Entonces, ahora ellos tenían ¿qué cosa? Aprender a caminar como libres. Porque durante cientos de años, estos hombres y mujeres, su mentalidad estaba en que debían caminar como esclavos, porque vivían como esclavos. Y eso es lo que muchas veces le pasa al nuevo creyente, que cuando viene al Señor, de una otra manera no logra todavía concebir bien el concepto de la libertad y aún camina como esclavo en la vida. Pero quiero, a través de esta palabra del Señor,
que comprendamos juntos la importancia de que cuando Dios camina con nosotros, caminamos libres. Caminamos en la verdadera libertad. Entonces, estos habían recibido de parte del corazón de Dios la oportunidad de caminar libres. Ya no tenían yugos, ya no tenían cadenas, ya no tenían problemas en sus vidas con la esclavitud, porque Dios le había dado una nueva oportunidad al pueblo de Dios. Qué importante es aprovechar las oportunidades que el Señor nos da en la vida. Debemos de aprovecharlas. No debemos desperdiciar la oportunidad que Dios nos da de recibir su favor y recibir su bendición. Entonces, Dios en este gran amor y en su incomparable compasión, Él quería mostrarles a ellos de que la promesa de que Él iba a caminar con ellos sería pan de cada día. Sería pan de cada día. Porque Él quería estar y habitar en medio de su pueblo. Amados hermanos, lo que Dios quiere hacer con nosotros es habitar en medio de Viña del Mar 3. Dios quiere habitar en medio de nuestros matrimonios. Dios quiere habitar en medio de nuestras familias. Y que Él con libertad se pueda mover en nuestras vidas. Para que nosotros en esa libertad podamos disfrutar del plan, del propósito y de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Porque siendo esclavo, hermano Raúl, no vamos a poder disfrutar absolutamente nada. Vamos a aparentar valga la redundancia, una aparente libertad. Sin embargo, si no tenemos a Cristo como el centro de nuestro hogar, o el centro de nuestra iglesia, es humo solamente. Es humo. Pero Dios quiere llevarnos a otro nivel y que nosotros podamos experimentar la convicción de que realmente el Señor es quien camina conmigo. Ahora, cuando Él camina conmigo, en todo tiempo el Señor camina contigo. En todo tiempo Dios camina conmigo. No solamente cuando las cosas andan bien, sino que cuando las cosas se ponen color de hormiga, también el Señor camina con nosotros. Aunque estemos en el valle, el Señor camina con nosotros en el valle. Aunque vayamos camino a la cumbre, el Señor está con nosotros allá en la cumbre. Aunque estemos metidos en la cueva, el Señor nos dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros en la cueva. Por eso el salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Aunque fuera lo más alto de la tierra, aunque fuera lo más profundo de la tierra, aun cuando yo las veces que quisiera escaparme de ti, jamás podría apartarme de tu presencia, porque donde yo vaya, tu presencia va conmigo. Bendito el Señor. Yo no sé si le provoca gozo, alegría saber que la presencia del Espíritu Santo camina con nosotros y camina en nosotros. Si tiene gozo, avisémosle en nuestra cara, entonces. Como alguien decía por ahí. Es verdad, porque a veces la gente se conforma con otras cosas, a veces la gente tiene tranquilidad cuando no tiene deuda, cuando tiene su casa ya bien ordenadita, cuando tiene un buen trabajo. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas no nos llenan el corazón? Lo que necesita esta sociedad es a Cristo. Lo que necesita la iglesia es a Cristo. Saber que Cristo es todo para nosotros y que Él camina con su pueblo. Usted y yo somos pueblo de Dios. Usted y yo hemos sido comprados. Somos de su propiedad. Entonces, amados hermanos, debemos tener la convicción de que el Señor camina con nosotros. Y es por eso que en esta hora quiero compartirles 3 aspectos que me parecieron bien interesantes que logré entender mientras meditaba en esta porción bíblica. En esta experiencia del pueblo de Israel, saliendo ya de la esclavitud. Y a puertas de cruzar el Mar Rojo. De encontrarse con una experiencia sobrenatural. Lo primero que quiero compartirles y que reflexionemos juntos en esta hora es que el Señor nos guiará siempre por un lugar seguro. El Señor nos guiará por un lugar seguro. Cuando usted y yo miramos esta porción bíblica, nos damos cuenta de que el Señor lo lleva por una ruta que Él había determinado. Qué lindo es dejarse guiar por Dios. Había en aquellos tiempos una ruta que se llamaba Vía Maris. Esta ruta era la ruta corta, que cruzaba territorio filisteo. ¿Sabe qué es lo que había en esta ruta? En esta ruta había comida, había provisión, había agua. Era de corta distancia para llegar al lugar donde Dios los iba a llevar. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios no le dice, váyanse por la ruta corta.
Lo que Dios le dice es que rodeen, váyanse por otro camino. Y ellos deciden hacer lo que Dios les había mandado. Qué lindo comienzo tiene el pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado la sensación de que hemos andado en lugares peligrosos? Delante nuestro hermano Francisco decía que donde ellos estaban haciendo este impacto era un lugar peligroso. Y es un lugar peligroso. ¿O cuántos de nosotros hemos pensado que la ruta en la que andamos es una ruta segura? Creo que todos nosotros hemos usado el dispositivo, las aplicaciones GPS. Y usted puede configurarlas de manera que pueda evitar los peajes, que puede evitar lugares que no están pavimentados y también lugares o carreteras o rutas que me permitan a mí llegar más rápido a mi destino. Bueno, para el pueblo de Israel, el único GPS que tenían era la presencia del Espíritu Santo en su vida. Era la presencia de Dios en su vida. Y quizás nosotros aquí en este tiempo buscamos siempre el atajo, de hacer las cosas lo más rápido posible, alcanzar rápido nuestras metas. Ya hay momentos en la vida en que usted y yo necesitamos comprender de que para alcanzar los objetivos de nuestra vida en el Señor necesitamos paciencia. Y necesitamos ser guiados, que nuestros pasos sean guiados por la preciosa y poderosa palabra de Dios. Por eso el salmista escribió diciendo, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino, porque ella tenía la capacidad de alumbrarnos hoy día en la condición que nos encontramos, pero a la misma vez nos guiaba para seguir avanzando. Entonces es verdad que en ocasiones nuestra vida se pone cuesta arriba, otra vez se cuesta abajo. Y que muchas veces tenemos situaciones sorpresivas, noticias sorpresivas, diagnósticos sorpresivos, situaciones sorpresivas. Asuntos que a lo mejor se nos escapan de nuestras manos. Otras que nacen producto de nuestras malas decisiones. Porque nos hemos apresurado. Porque hemos pensado en nuestro razonamiento y en nuestra comprensión de que esta es la alternativa correcta. Qué bueno que el pueblo de Israel no pensó así. Porque en su lógica estaba claro discutir. Era una posibilidad discutirle a Moisés y discutirle a Dios de que por qué iban a tomar la ruta más larga. Sin embargo, ellos decidieron obedecer al mandato del Señor, pues su palabra dice que estos decidieron obedecer la voz de Dios de irse por la ruta que no fuera por la ruta de los filisteos. Ahora, para entender este tipo de situaciones y de cómo Dios nos guía, también necesitamos nosotros entender qué es lo que hay realmente en el corazón de Dios, por qué Dios permite ciertas situaciones y también por qué Dios toma o traza caminos para nosotros que para nosotros son seguros. Por eso yo le decía que en este aspecto es Dios quien nos guía por un lugar seguro. Porque nosotros podemos tener la experiencia, podemos tener el conocimiento, podremos haber hecho estudios previos acerca de lo que vamos a hacer, pero Dios es más sabio que nosotros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros y son mejores que los nuestros. Entonces, para poder comprender la importancia de la dirección de Dios y que su camino es seguro, necesitamos entender qué es lo que hay en el corazón de Dios. ¿Por qué Dios quiere llevarnos por una ruta diferente a la que usted y yo quizás creemos que es seguro? Entonces los israelitas vemos que ellos comienzan en esta caminata a la libertad. Pero el Señor conocía perfectamente lo que podía ocurrir en sus corazones. Sigamos leyendo la palabra del Señor, por favor. En el versículo 17 dice que posterior a que se fueron, el Señor no permitió que se fueran por el camino de la tierra a los filisteos, porque este era más cerca, es decir, más corto. Porque miren lo que dijo Dios acerca de su pueblo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Amados hermanos, Dios nos va a llevar por el camino correcto, por la ruta correcta, porque Él sabe la reacción de su corazón y de mi corazón. Dios sabía perfectamente que si estos hombres y mujeres que por años habían disfrutado la esclavitud o habitar en la tierra de Egipto, al encontrarse con el primer problema, con la primera dificultad, ¿qué es lo que iban a hacer estos? Arrepentirse. Y esto solamente hace eco de lo que iba a ocurrir posteriormente.
Si ustedes se acuerdan, estos comenzaron a murmurar, estando en el desierto. Oiga, si el Señor tenía razón en lo que estaba haciendo. El Señor tenía razón dónde y por dónde quería guiar a su pueblo. Porque estos comenzaron a murmurar delante de Moisés, delante del pueblo, y dijeron, estábamos mejor en Egipto. Aquí vinimos solamente a morirnos, dijeron ellos. Teníamos comida, latigazo, pero teníamos comida, decían ellos. Estábamos esclavos, pero estábamos tranquilos. Imagínense lo que pensaba el pueblo. Pero Dios de antemano ya estaba discerniendo, ya conocía, porque Dios viene del futuro. Porque Dios no tiene un tiempo. Él está en medio de nuestros tiempos. En el tiempo Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Porque Dios no tiene tiempo. Entonces Él conocía perfectamente lo que podía ocurrir si estos hombres se metían en tierras filisteas. O sea, podrían volver atrás. Amados hermanos, lo que Dios quiere con nosotros es que su pueblo siga avanzando y no vuelva atrás. Y como Dios conocía su corazón, dijo, no, yo no prefiero perderlos, dijo. Yo no quiero que ninguno vuelva a la esclavitud, porque Dios no nos quiere esclavos. Dios nos quiere libres. Y a veces nosotros mismos nos ponemos los grilletes. Nos esclavizamos al pecado, nos esclavizamos a la vieja vida, a los viejos pensamientos nos esclavizamos. Y no permitimos que la libertad de Cristo ahora transforme mi manera de vivir. Lo que Dios quería hacer con ellos era transformar su manera de vivir, es decir, de sacar de esa mentalidad de esclavo que por años habían vivido a tener ahora una mentalidad de libres. Y que el único Dios de su vida ya no sería Faraón, sino que sería el Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo acompañaría y lo guiaría en medio del desierto. Bendito el Señor. Entonces, la finalidad de por qué el Señor lleva a este pueblo por otra ruta diferente a la que ellos probablemente hubiesen pensado es porque el Señor conocía la intención de cada corazón y no quería que ninguno se arrepintiera de salir en esta caminata de la libertad. Y quizás desde nuestra perspectiva, desde nuestra lógica, era lo más lógico, lo más sencillo, caminar a través de la vía maris. Pero ellos no lograban ver el peligro. Amados hermanos, a veces Dios nos va a llevar por rutas diferentes a las que yo tengo pensadas en mi vida. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce los peligros del mañana. Dios conoce los peligros del mañana. Quizás vas a perder un vuelo en uno de estos viajes, pero Dios conoce los peligros del mañana. A lo mejor te topaste con un taco y tuviste que tomar otra ruta. Y Dios te está librando de un peligro. Amados, Dios quiere guiar a su iglesia. Dios quiere guiarnos a nosotros. Por eso es que necesitamos comprender el corazón de Dios. ¿Por qué cuando Él nos lleva por una ruta que parece difícil? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió posterior a esta caminata? ¿Se encontraron con qué? Con el mar. Esa era la ruta, esa era la salida del Señor. Llevarlos al mar. ¿Qué tenían delante de ellos? El mar. ¿Qué es lo que había detrás de ellos? Los egipcios. ¿Era ilógico? Claro que era ilógico. Pero Dios en lo ilógico es capaz de moverse y mostrar su gloria. Y Dios tiene todo el poder para hacer caminos donde no lo hay. Porque cuando Dios te guía, te va a llevar tus pasos donde tú jamás pensaste llegar. Va a poner palabras en tu boca y te va a guiar el Señor y vas a pronunciar palabras que jamás pensaste pronunciar. Bendito el Señor. Porque el Espíritu de Dios es quien nos guía. El Espíritu de Dios debe guiar a la iglesia. El Espíritu de Dios debe guiar a los matrimonios para tomar las mejores decisiones. Decisiones que lo exalten, decisiones que lo honren. Porque aquí encontramos la dirección de nuestras vidas. Si no acudimos a la palabra de Dios, jamás vamos a ser dirigidos por Él. Pero necesitamos que el Espíritu de Dios ahora trabaje en mi vida. Pero nos gustan las cosas sencillas, nos gustan las cosas fáciles a veces. Y que sea rápido, por favor, porque estamos en un mundo instantáneo. Señor, haz el milagro, por favor. Y si Dios no quiere hacerlo y quiere meterte en el proceso, tranquilo porque Dios te está guiando. Tranquilo porque el Espíritu de Dios te está guiando. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites estas situaciones en mi vida, Señor?
Tranquilo, es el Espíritu de Dios que te está guiando. Yo no sé si le reconforta el alma, su espíritu, su corazón, de entender que la presencia del Espíritu que mora dentro de usted hoy día tiene todo el poder para guiarlo. Necesitamos escuchar al Espíritu de Dios que nos habla y que nos dirige y que camina con nosotros. El Señor camina con nosotros. El Señor quiere guiarnos. Yo le pido a Dios, Señor, quiero ser lo más cuidadoso posible. Y yo le pido que usted ore por sus líderes. Queremos ser lo más cuidadoso posible. Y que Dios nos lleve donde quiere llevarnos. No donde yo quiero estar, sino donde Dios quiere llevarnos. Y así honrar su santo nombre. Lo único que provocaron este pueblo es honrar y exaltar el nombre de Cristo, la soberanía de Dios. Porque ellos estaban bajo la autoridad de Dios ahora. Ya no estaban bajo la mano opresora de los egipcios. Estaban bajo ahora la mano poderosa del Maestro de Dios Todopoderoso. Y esa mano los direccionaba. Y decíamos cantando recién, si tu diestra me ha traído hasta aquí. Y yo estoy convencido de que su diestra nos ha traído hasta aquí. Yo estoy convencido de eso, Giovanna, que su diestra nos ha traído hasta aquí. Pero también su diestra nos va a seguir tomando si su diestra todavía está tomada de nuestra mano. Quizá usted no ve nada en su mano, pero créame que la mano de Dios está allí, su diestra guiándole. Guiando a su iglesia, guiando a su pueblo, a su familia, a su matrimonio, a su descendencia, a sus hijos. Dios quiere guiarnos. Dejémonos guiar, Francisco, por la mano poderosa del Señor. Porque el Señor nos va a llevar por lugares seguros. Y cuando yo digo seguro, no tiene que ver con que no te va a pasar nada. No, es que te puede pasar algo, pero tu corazón va a permanecer en Dios. Quizá tu mundo que te rodea te va a decepcionar, pero Dios no te va a decepcionar. Porque tu diestra, Señor, nos ha sostenido y nos está guiando hoy día. Ellos entendieron la soberanía de Dios, que Dios quería llevarlos por un lugar seguro. Amados hermanos, sus caminos son mejores que los nuestros. Entonces, cuando las cosas se compliquen, confiemos en Dios nomás. Eso hay que hacer. Confiemos en la guía de su Espíritu Santo. Salmo 23, verso 3 dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Entonces el camino que Dios te va a hacer caminar no es para dañarte. ¿Sabes lo que hace el diablo? El diablo te dice, esto te va a dañar, esto te va a herir, esto te va a llenar de amargura, esto te va a hacer hablar en contra de Dios. Pero más el camino que Dios nos lleva es un camino de sanidad, es un camino de restauración, es un camino de bendición. Salmo 25, versos 4 y 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame, Señor, tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, dice el salmista. Pero, Señor, necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser enseñados. Entonces, el Señor camina con nosotros. Y debemos reconocer que sus caminos, su dirección, es un camino seguro. Lo segundo es que en esta compañía, en esta fiel compañía, lo que Dios va a hacer manifestar su fidelidad. ¿Ah? ¿Cuántos creen en la fidelidad de Dios? Yo creo en la fidelidad de Dios. A pesar de eso, Jeremías dice que el corazón es engañoso y solo Dios lo conoce. Y sabe que como Dios sabía a través de este pueblo que ellos podían retroceder, sabe que nuestro corazón es vacilante.
Es que Dios está interesado en usted. Es que Dios está interesado en su pueblo. Y Él no quiere que usted vacile. Y Dios va a hacer todo lo posible. Amados hermanos, Dios va a hacer todo lo posible para mantenernos cerca de Él. Dios va a hacer todo lo posible. Entonces Dios, que se ve en esta situación, se ve la necesidad ahora de mostrarle al pueblo que lo que Él estaba haciendo con ellos era la gran muestra de su amor y su fidelidad. Amados, de una u otra manera el Señor va a mostrar su fidelidad. Dios abra nuestros ojos para verla. Porque a veces las situaciones difíciles de la vida no nos permiten ver la fidelidad de Dios. No nos permiten ver la fidelidad de Dios cuando a veces los problemas, las dificultades, podemos clamar a Dios y orar a Dios. Y Él responde, porque Él dice, clama a mí, yo te responderé. Y vemos su fidelidad. Entonces Dios quiere mostrar su amor y su fidelidad a su pueblo. Él busca revelarse a nuestras vidas y mostrarnos cuánto Él nos ama y cuán fiel quiere ser. Dios no solo quería sacarlo de la esclavitud, Dios quería acompañarlos en el proceso. No solamente sería el Dios de la libertad, sino que sería el Dios de la fidelidad. Dios estaría con ellos, acompañándolo a través de este árido desierto, este seco desierto. Pues dice su palabra que desde el inicio dice que ellos acamparon a la entrada del desierto. Porque perfectamente Dios podría haberse manifestado en el desierto. Pero mire de dónde Dios los acompaña. Esto es como cuando recibimos a Cristo en el corazón. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, el Señor nos hace libre. Y viene su presencia a morar en nosotros. Y su presencia permanece en nosotros. Y en el proceso del crecimiento cristiano experimentamos altos y bajos, pero la presencia ya está con nosotros para ayudarnos, para equiparnos. Y lo mismo hizo Dios con el pueblo de Israel. Antes de entrar al desierto, antes de entrar al proceso, antes de enfrentarse al Mar Rojo, el Señor tenía que dar evidencia de que Él estaría con ellos. Y le dio una señal. No era una señal en relación a la convicción, era una señal visible. Una señal visible. Y por eso yo le decía que Dios abra nuestros ojos para poder percibir, para poder observar la fidelidad de Dios. Entonces Dios le da la promesa de librarlos, pero también de acompañarlos. Es por esa razón que Él levanta un monumento, levanta una señal, levanta una columna para que el pueblo de Dios no dudara de la compañía eterna del Señor Dios Todopoderoso. De que el Señor que los libró, ¿cierto?, de las plagas, de la opresión, hoy día también los iba a acompañar en medio del desierto. ¿Y cómo lo hace el Señor? Miremos la Biblia. Versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Por el camino. Esa era la finalidad. Esa columna de nube era para guiarlos. Y no solamente de día, sino que de noche había una columna de fuego para alumbrarles, para que la oscuridad no reposara en sus corazones. Porque la oscuridad, ¿sabe qué es lo que provoca? Miedo. Bendito el Señor. Yo recuerdo cuando muy pequeño, no sé por qué, pero en mi habitación siempre la luz de prender y apagar estaba a la entrada de la puerta. No podía estar cerca de mi cama. ¿Y cuántos de nosotros cuando pequeños? Aleluya. No corrimos. Y al apagar la luz, veíamos todo oscuro y teníamos temor de golpearnos el dedo chico con la orilla de la cama. O de rápidamente prender la luz, porque el trayecto de oscuridad daba temor. Miren lo que hace Dios con ellos. Porque Dios no quiere que usted y yo temamos en el desierto. Porque cuando aparece el desierto en nuestras vidas, lo primero que provoca en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, es temor.
Y también provoca duda de que el Señor realmente está con nosotros porque no lo vemos. Pero Dios no quería eso para su pueblo. Dios quería darle evidencia. Amada iglesia, Dios te va a dar evidencias. Te va a dar evidencias del amor de Dios. Te va a dar evidencias de la fidelidad de Dios. Y aun cuando tú sientas que estás en oscuridad o que estamos confundidos o que la duda viene y nos atormenta, Dios te va a dar evidencia. Y Dios se va a proveer de una gran nube delante tuyo, o se va a proveer de una gran columna de fuego, de manera que no tengas temor, de manera que no tengamos duda de que el Señor va conmigo. Yo sé que más de alguna vez usted ha tenido miedo. Yo he tenido muchas veces miedo, muchas veces temor. También muchas veces hemos dudado. Pero como Dios conoce nuestros corazones, por eso el Señor siempre usaba expresiones diciendo: ¿por qué dudáis, hombre de poca fe?, le dijo a uno. ¿Acaso no le había dado evidencia a Pedro que podía caminar sobre las aguas? ¿Por qué dudáis? No tengas miedo, manada pequeña, decía él, porque a mi Padre se le ha placido otorgarle los secretos del reino a ustedes. Así que no tengan miedo. Dios se va a proveer de la manifestación de su voluntad y su fidelidad en nosotros. Porque la columna de fuego no era solamente para protegerlos, sino que era para darle seguridad a su fe, a su confianza, y esta fuera cada vez más fuerte hacia Dios. Entonces Dios va a mostrar su fidelidad. Y como Dios lo hizo con el pueblo de Israel, también quiere hacerlo con nosotros hoy día. Así que el Señor eche colirio en nuestros ojos para poder ver la fidelidad de Dios. Podemos ver la fidelidad de Dios en nuestras familias. Podemos ver la fidelidad de Dios en nuestra esposa, las esposas en los esposos. Podemos ver la fidelidad de Dios en nuestros hijos. Podemos ver la fidelidad de Dios. Podemos ver la fidelidad de Dios al abrir los ojos por la mañana y decir: gracias, Señor, por tu incomparable fidelidad. Y como decía nuestra hermana Daniela en el versículo del Salmo, podemos ver la fidelidad de Dios al acostarnos y decirle: gracias, Señor, porque hoy día me acompañaste, Señor. Porque quizás el día estuvo difícil, Señor, pero ahí tu gracia, tu sabiduría me acompañó y pude resolver el problema que tenía. Y si no está resuelto, no te vas a ir a acostar intranquilo, sino que te vas a acostar confiado, porque el Señor camina contigo. El Señor camina con nosotros. Levante su mano derecha conmigo y diga: el Señor camina conmigo. Y dará muestra de su fidelidad. Así que yo oro para que en tu camino el Señor ponga una columna de fuego y ponga una columna de nube, de manera que puedas exaltar y glorificar el nombre del Señor por esa incomparable fidelidad. Tercero y último, Dios muestra su amor, su fidelidad, su dirección. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos al versículo 21, por favor. Quedamos en la lectura en donde decía que de noche una columna de fuego los alumbraba a fin de. Es decir, por esta razón, lo que está diciendo el escritor, por esta razón es que el Señor les puso una muestra de su fidelidad. Porque lo que Dios quiere no es que usted y yo nos quedemos estancados en la vida, a fin de que anduviesen, dice. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Y qué me habla esto? Me habla de la constancia. Me habla que no tenían que detenerse. Cuando Dios pone
una evidencia de su fidelidad. Cuando Dios promete guiarnos, no es para detenernos. Iglesia querida, no te detengas. Si estás dando pasos en el Evangelio, estás comenzando a tener una relación con Dios, no te detengas. Porque si te detienes, tu corazón es engañoso. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta que era mejor estar en Egipto. Entonces, cuando usted y yo entendemos de que el Señor me guía, de que Él manifestará su fidelidad, es para que sigamos avanzando. Porque la iglesia es de avanzada. La iglesia no retrocede. Nada en contra de la iglesia la puede hacer retroceder. Nada. Porque el poder de Dios está con la iglesia. Entonces Dios no quiere un pueblo estático. Dios quiere un pueblo que avance, que crea, un pueblo que confíe en la promesa que el Señor ha hecho a sus vidas. Porque la gloria de Dios, porque estas evidencias de la fidelidad es nada más y nada menos que la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y esa misma gloria de Dios que acompañó al pueblo de Israel nos acompañará a nosotros. Por eso dice la Biblia que de gloria en gloria iremos creciendo, avanzaremos, nos seguirá, irá delante de nosotros conduciendo nuestras vidas. Dios no quiere que nos detengamos, amados hermanos. Dios no quiere eso. Dios no quiere que usted retroceda en la fe, en la confianza que ha adquirido en el cuerpo de Cristo. Amados, esta es una decisión personal, pero también es una decisión congregacional. ¿Por qué digo personal? Porque por unos pocos también la iglesia se puede detener. ¿Acaso no le ocurrió a aquellos que murmuraron en contra de Moisés en el desierto? ¿Cuánto tiempo estuvieron detenidos hasta que este conflicto se arregló? Nadie está ajeno a vivir conflictos. Nadie está ajeno a eso. Pero qué importante es poder resolverlos para seguir avanzando. Porque si no se resuelve el conflicto, quedamos estancados. Pero no olvidemos que si Dios nos guía, es para que crucemos por el desierto. Es para que atravesemos el Mar Rojo. Y aunque parezca que el Mar Rojo nos intimida, debemos confiar y avanzar. Porque al momento que Moisés puso el pie y avanzó, puso su pie por delante y avanzó a la orden del Señor, fue en ese instante en donde ese camino se secó. Fue en ese instante, en ese camino donde estaba lleno de agua, el Señor lo secó, para que no solo Él caminara, sino que también todo un pueblo caminara a la tierra de la bendición. Entonces, a medida que vamos avanzando, necesitamos poner nuestra mirada en la meta. Hebreos capítulo 12, los primeros versículos, nos habla de la importancia de poner nuestra mirada en la meta. La meta del cristiano, ¿cuál es? Llegar a la presencia de Jesús. Y el escritor de los Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, que Él es el autor de nuestra fe. Entonces, ellos tenían que poner ahora su mirada, no en las circunstancias que vivían, sino que en la promesa de que el Señor estaría con ellos. Entonces, cuando a veces te sientas decaído, cuando a veces te sientas desanimado, nos sintamos desanimados, porque el desánimo aparece, ¿sabe? El desánimo aparece. Cuando a veces pensamos hacer las cosas bien y a veces no resulta como uno espera. Hay situaciones que nos desaniman. Pero ahí está el Señor para animarnos, para decirnos tranquilos. Aunque sean pocos, la columna de nube y la columna de fuego va con ustedes. No importa que sean 20, 15, 10 congregándose. Y me ha costado entender esto.
Pero si esos 10, esos 15, esos 20 que nos podemos congregar, le damos la gloria al Señor, tenga por seguro que Dios manifestará su fidelidad y su gloria. Y qué lindo Dios que cumplió su promesa. Miremos el último versículo, el 22. Y con esto finalizo la reflexión de hoy. Éxodo 13, 22. Dice el escritor que nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Pero mire lo que dice. Nunca. Nunca. Siempre estuvo con ella. Nunca. Y yo, por la palabra de Dios, levante su mano derecha junto conmigo. Hermana Margarita, nunca. Hermana Claudia, nunca. ¿Sabe cómo fue el pueblo infiel? Su corazón se inclinó a becerros de oro. Pero nunca, nunca el Señor los dejó solos. ¿Se equivocaron? Claro que sí. Moisés no entró a la tierra prometida por desobediente. Pero el Señor cumplió su palabra. Nunca, dijo él. Nunca se apartó. Y quizás van a haber situaciones en que te vas a sentir metido en el lodo. Van a haber situaciones en que te vas a sentir frustrado. Van a haber situaciones en que te vas a sentir solo o sola. Pero recuerda que nunca se apartará de tu vida la presencia del Espíritu de Dios para acompañarte. Y vas a poder caminar tranquilo. Vas a poder caminar confiado. Vas a ir al trabajo confiado. Porque su palabra dice que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y tampoco de noche. Y en tu reposo vas a experimentar la protección, la compañía, la provisión de Dios. En los momentos más oscuros de tu vida, ahí estará la bendición de Dios sobre tu corazón, sobre tu familia, sobre todo tu entorno, porque nunca el Señor se apartará de nosotros. Quiero invitarle a que juntos nos pongamos de pie y oremos a Dios y le demos gracias, porque nunca se apartará su presencia de nosotros. Donde hayan 2 o 3 congregados reunidos en mi nombre, dijo él, yo estaré en el medio de ellos, dijo. Porque él prometió estar siempre con nosotros. Él le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero volveré un día. Pero mientras yo vuelvo, dijo, ustedes no estarán huérfanos, ustedes no estarán solos. Mi presencia estará con ustedes, los acompañará, les enseñará, les adiestrará sus manos y los bendecirá, los guardará de todo peligro, de todo mal. Guardará nuestra alma el Señor con su presencia, porque Él prometió estar con nosotros. Levante sus 2 brazos conmigo. Señor, te damos gracias.